Hola mi gente, Latinos al Éxito. Este es un día hoy por mi barrio, Barrio Gracia, Villa de Gracia. Ahora vamos a caminar toda la gran avenida Diagonal, toda la parte esta céntrica de Gracia. Y bueno, nada, sigan conmigo. Si te gusta la idea de irte hacia otro país, en este caso Barcelona, y quieres encontrar un poco de consejos, ¿no? De cuáles serían los mejores tips que puedas obtener para que no pases tanto trabajo, creo que te serviría este programa para ti. Porque yo llevo una semana aquí en Barcelona y ya sé muchas cosas que a ti te harían falta saber antes de venir acá. No hagas lo mismo que hice yo. No vengas así espontáneamente, no vengas a lo sin provisión, ven un poco más, menos apresurado y con mayor preparación. De esa manera vas a poder obtener mayores ganancias y menos fracasos. Una semana aquí en Barcelona, este es mi barrio Gracia y quiero darte un poquitico de alegría que hay en este barrio. Sigan conmigo. La idea de hacer este video en exteriores así es para que tú también te impregnes de esa alegría, de esa locura que hay en esta ciudad, una ciudad muy grande con muchos extranjeros, con muchos habitantes, sobre todo visitantes. Aquí viven personas, es una de las ciudades del mundo donde más transeúntes, donde más personas en las calles pasadía hacen. Sí, vienen por un día y se van. Y eso lo ves en las calles, lo ves en las tiendas, lo ves en el fervor de los ómnibus, de los carros. Y nada, lo primero que tenemos aquí en Gracia, que es una ciudad, es un barrio, le dicen pijo, pero bueno, no, es un barrio que está lleno de jóvenes, estudiantes, de gente bohemia, de gente con mucha cultura también desde el punto de vista intelectual, y hay mucha obra urbanística importante y sobre todo arquitectónica. Están varios edificios de Gaudí, conocemos a Gaudí, aquí puedes documentarte quién fue Gaudí, es una persona célebre, una persona importante, y es considerado uno de los arquitectos más importantes de la historia universal. Y aquí, bueno, hablando de Gaudí, estamos atrás en un edificio muy pintoresco que también perteneció a la obra Gaudí. De todas partes, Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Barcelona. Creo que hay varias cosas que tienes que tener en cuenta antes de mudarte a una ciudad, sobre todo una ciudad grande, ¿no? Y tan dinámica, volátil y sobre todo cara como Barcelona. Bueno, yo estoy casado, mi esposa, mi niña, como verán en los videos, ¿no? Y venimos de Alemania. En Alemania estuve 5 años, más arriba en otros videos míos verás por qué me voy de Alemania, por qué no encajé en una sociedad como la alemana y por qué no me gustaría nunca virar hacia Alemania. Y entonces buscando esa alegría, buscando ese dinamismo y buscando esa espontaneidad que nos hace a nosotros únicos, nos vinimos para Barcelona. Ahora, ¿qué pasa con Barcelona? Barcelona tiene muchas cosas importantes que hay que tener en cuenta antes de venirnos, ¿no? Antes de venir y viajar hacia esta ciudad. Una de ellas es lo cara que es, ¿no? Sí, Barcelona está considerado uno de los lugares más caros que tiene Europa, referente a alquileres, modo de vida, nivel de vida y la correspondencia con el nivel adquisitivo. Porque tú puedes sentir que una ciudad es cara, pero a la misma vez las personas cobran ese dinero que hace que compense esa exclusividad, ¿no? Que pagas en los precios. Pero en este caso no es así. En este caso el precio promedio, el salario promedio de un español no pasa de los 1.500. ¿Sí? Aunque desde el punto de vista genérico está sobre los 2.200, realmente el español de a pie, el catalán, no cobra 2.200 euros. Está sobre los 1.500, 1.600, 1.400 y una persona cualificada normal cobra 1.200 euros. Por lo tanto, ¿cómo compensas ese salario que cobras, que percibes, el cual no es alto con respecto a los pagos de las tasas de inmobiliaria, del pago de gasolina, el pago de todo el nivel de vida que tienes aquí? Y entonces ahí hay un desbalance, ¿no? Tienes que tener claro cuando vengas para acá que tienes que tener por lo menos de reserva 3 o 4 meses, ¿no? Para poder solventar tus gastos básicos en lo que buscas un trabajo, ¿no? Un trabajo que sea digno y que te logre subvencionar todos los gastos tuyos. Si estás en el centro como yo, que quise venir al centro porque quiero expandir, quiero proliferar todo lo que tenga que ver con el negocio del turismo, son 1.000 euros. Sí, 1.000 euros vale un apartamento aquí de 60 a 50 metros cuadrados, ¿no? 2 habitaciones, lo normal. Las inmobiliarias te cobran mucho más. Las inmobiliarias te cobran 1% de honorarios por presentarte el apartamento y empiezan a haber tantas regulaciones, te las voy a decir todas ahora. Por eso es importante que conozcas muchas reglas que rigen en esta sociedad, en este país, antes
de mudarte, y sobre todo no en este país, es en Barcelona. Barcelona como Madrid, son ciudades claves, ciudades puntuales y enclaves que por ser turísticos y por ser de mucha importancia económica, tienen también especificaciones bastante versátiles, ¿no? Y hacen que uno a veces desconozca de ellas. Una de las cosas que es importante que conozcas es el famoso NIE. Ese famoso NIE se le da a todo extranjero cuando llega aquí, aun cuando sea de la Unión Europea. Si tú no tienes un pasaporte de un país de la Unión Europea, entonces eres un extranjero, obviamente, y aunque tengas derecho a permanecer en este país, porque puedes ser residente de otro país de la Unión Europea, como es el caso mío, mi esposa tiene ciudadanía alemana, aunque nació en Rusia. Yo soy cubano, pero no llegué a la ciudadanía porque no aguanté 5 años en Alemania, es decir, estuve 4 años y medio, y por eso obtuve la residencia. Bueno, con esa residencia, aún así, yo soy extranjero en este país, y por lo tanto tengo que obtener un número de identificación de extranjería para poder tener algún tipo de labor, algún tipo de relación contractual. Si quieres hacer tu propio negocio, es decir, hacer autónomo, si quieres trabajar como si quieres ser panadero, si quieres ser gastronómico, igual, necesitas ese número para poder inscribirte en el registro societario y poder entonces pagar tus impuestos y demás. Ese número es un proceso burocrático que no demora mucho, tiene que tener una serie de regulaciones, ¿no? Como por ejemplo pasaporte, pagar un nivel de impuesto que no es mucho, e incluso el modelo se llama 15, el modelo 15, en el cual tú llenas tus datos personales. Tienes que tener para eso un lugar de empadronamiento, el famoso empadronamiento. Ese es el lugar donde tú vas a vivir. Por ejemplo, si la persona que te alquila el apartamento está de acuerdo en que tú des su dirección como registro de dirección, entonces ya ahí tienes un lugar donde tú puedas exponerte que estás empadronado, y ese es el primer requisito indispensable para poder obtener ese famoso NIE, ¿no? Que es el lugar de empadronamiento, pasaporte, obviamente, tus datos personales, motivos por los cuales estás en este país. El caso mío es económico, puede ser social, económico, de salud, hay todos los motivos que tú puedas creer que existan, están. Políticos, y entonces el empadronamiento. Por eso es importante, antes que vengas, tienes que saber que para venir aquí, si vienes sin contrato de trabajo como vine yo, que vine con cierta cantidad de dinero para estar unos meses y aquí buscarme mi trabajo, te va a ser muy difícil encontrar un apartamento si no es por mediación de una relación de amistad, porque los apartamentos que proponen las inmobiliarias e incluso las personas naturales tienen muchos requisitos que no vas a cumplir. Una de ellas es un contrato de trabajo que tenga por lo menos 1 año de antigüedad. Otro de ellos es las 3 últimas nóminas de trabajo, donde tú expongas y fundamentes que tienes economía suficiente para solventar 3 meses, es decir, 1 mes en curso y los otros 2 meses posteriores. Por lo tanto, tienes que tener dinero para 3 meses, pagarlo de un tiro anticipadamente. Eso es mucho dinero. Si vemos que un apartamento puede costar de 1.000 a 1.200, de 50 metros cuadrados en el centro, repito, todo lo que yo estoy diciendo es en el centro. Si caminas 7 kilómetros para allá y sales de Gracia, el Sample, sales de Raval y sales de Pueblo Nuevo, es decir, hay muchos centros que ya a la vez que salga de allá baja un 30%, perfectamente un 30 o un 40% el valor de la inmobiliaria. Por lo tanto, yo todo lo que estoy diciendo es que yo decidí, aunque sea caro, empezar en el centro. Me mudo de Bonn, que es una ciudad pequeña, que es un pueblo para mí. No puedo irme para otro pueblo aquí en Barcelona, quiero irme para el centro de Barcelona y crear la adrenalina, lo que me encanta a mí. Por lo tanto, pago las consecuencias, que es el valor que estoy pagando por ese inmueble. Pero tienes que saber eso. Si no tienes esa amistad, que la tuvimos nosotros, y por eso tuvimos la posibilidad de ir a un apartamento muy bueno, enclavado en un centro, demasiado centro, porque Raval es demasiado centro, pero es caro también. Al final no nos pidieron esos 3 meses de anticipo, no nos pidieron un contrato de trabajo, todo fue por mediación de una relación que pudo dar origen a que yo pagara solamente el mes de anticipo, 1 mes solamente, y el mes de en curso. Entonces esos 4 puntos son importantes. NIE, lugar de empadronamiento para lograr ese NIE, contrato de trabajo si no tienes una relación de amistad, un contrato de trabajo con antigüedad, o de lo contrario, buscar un Airbnb, como hice yo el primer mes. Vine a un Airbnb, negociar con ese Airbnb una estancia larga, donde tú puedas darle la mitad del valor que tienen Airbnb, que también son muy caros, pero tal vez puedas negociar con ellos. Por ejemplo, en temporada de invierno, que es esta temporada de fin de año, es muy baja la ocupación turística, porque no viene turismo. El turismo generalmente que viene aquí es un turismo cultural, un turismo de negocio o un turismo de playa.
y entonces en invierno baja bastante la ocupación turística y por lo tanto los apartamentos de Airbnb están bastante vacíos. Y ahí te da la posición a ti de poder presentarle una contraoferta al apartamento del precio que tiene en Airbnb. Ese de Airbnb no te pide nada. Tú pagas por la agencia y ya, y entonces ahí ocupas el apartamento y ahí en ese tiempo que estás pagando ese Airbnb te da tiempo entonces personalmente, de boca en boca, encontrar un apartamento. Es muy complicado, pero no es difícil. Yo siempre te voy a dar optimismo como me caracteriza a mí. Lo puedes lograr, nosotros lo logramos, nosotros decidimos esta mudada en 2 meses. En 2 meses decidimos que Barcelona iba a ser mi punto. Tal vez no sea mi país de estancia larga, pero lo voy a intentar. Y si no, me iré para otro país y así estaré viviendo, porque me encanta eso. Son las percepciones que tengo yo una semana después de arribar aquí a Barcelona por segunda vez. La primera vez estuve un mes, vine de turista, ahora estoy como residente y empiezo a tomar cosas que no tenía en percepción. Lo que siempre sube una cosa, siempre sube de que el riesgo era grande al irme de un país como potencia económica como Alemania y al venir a este país o a venir a esta ciudad donde económicamente también tiene muchas bondades pero también tiene muchas deficiencias y entonces es un riesgo que voy a correr. Tienes que tener claro en mente qué es lo que vas a hacer. Nada, seguimos, Barcelona, sigan conmigo, latinos al éxito. Esto es mis experiencias, acabado de llegar aquí a Barcelona.